Los jueves ya son un clásico de él y me toca a mí presentarlo para que él pueda presentarte a quien te trae esta semana. Roberto Cisternas Oróstica no solo es un amigo personal de turno, el proyecto completo, impulsor, no ha hecho... Mira el impacto de Roberto Cisternas. Si no es por Roberto Cisternas, Fernanda Toledo no está sentada acá a mi lado. Así Imagínate. lo digo. Director de programación de TVN el año 2022, el más joven de su historia. Productor ejecutivo actual de Immortal Cat, su productora. ¿Cuántos videoclips de la escena chilena? ¿Cuántos partidos importantes de las diferentes divisiones del fútbol chileno internacional ha dirigido? Aplauso gigante para mi amigo personal Roberto Cisternas Oróstica esta mañana. Muchas gracias, Sebastián. Bienvenido. Muchas gracias, Fernanda. Y nada, muchas gracias también al público de turno, al chat ahí que siempre espera este momento. Tenemos gente que le guste y gente que no le gusta esta sección, pero me encanta y Así creo es la que vida. hoy creo que vamos a estar todos de acuerdo con la invitada que tenemos. Para mí me ha encantado hacer este ciclo y le vuelvo a dar las gracias por el espacio, pero creo que hoy tenemos probablemente a la invitada que a mí personalmente más me interesa tener y que la gente la conozca, para los que no la conocen. Vamos a hablar hoy día de la memoria, de la memoria y desde el archivo, algo que nos apasiona harto. Estamos dentro de una plataforma que se llama YouTube, que probablemente el gran regalo que nos hizo a todos es que podemos revisitar de manera rápida, como nunca antes, momentos históricos de la televisión, del mundo. Y hubo gente como nuestra invitada que son las responsables de que ese contenido esté asequible y disponible para que lo veamos. Con ustedes les presento a la jefa de documentación de TVN histórica, a Amira Arratia. Bienvenida, Amira. Muchas gracias. Qué honor tenerte. Pocas personas conocen la historia de TVN desde dentro, como Amira Arratia, histórica trabajadora del canal y actual jefa de documentación. Ha dedicado su vida a preservar uno de los archivos audiovisuales más importantes del país. Yo lo decía antes, estoy segura que cada uno de nosotros ha visto imágenes importantísimas de la historia de este país. Gracias a Amira, ya vamos a conocer su historia. Durante la dictadura, además, tuvo un rol clave para resguardar registros históricos que pudieron desaparecer para siempre, convirtiéndose en una protagonista silenciosa en la defensa de la memoria de Chile. La historia de ella es fascinante. Amira, bienvenida a Turno. Es un honor contar contigo esta mañana. Muchas gracias. Miri te dicen en la internet del canal, ¿no? Sí. ¿Te podemos decir Miri? Sí. Ya, sí. Miri. Es una como amiga de más la de casa. amigos. Bueno, Sí. y tengo una relación, Sebastián lo decía, fui director de programación de TVN hace un par de años atrás, en un corto tiempo, pero creo que con la Miri desde el primer día hicimos una afinidad inmediata. Me encantó trabajar con ella porque fue justo un tiempo en donde desarrollamos un par de proyectos bien importantes y fundamentales desde el canal, pero me abrió la puerta un poco de conocer el mundo de la documentación del archivo. Para los que no conocen, la formación de la Miri viene de ser bibliotecaria y eso lo lleva al video. Y para empezar esta conversación, Miri, me gustaría que la gente le contaras más o menos qué es lo que tú haces y cómo llegaste a hacer lo que haces hoy en día en Televisión Nacional. ¿Cómo llegué a hacer lo que hago? De verdad es que siempre me ha gustado la información, siempre me ha gustado tratar contenido, pero cuando yo empecé en la universidad, empecé estudiando bibliotecología, que sin ir más lejos, mañana es el día del bibliotecario. Mira, estaba Sí, todo así que calzado. aprovechamos de saludarlo, está todo calculado. Y llegué al canal como estudiante en práctica de un centro de documentación que la verdad eran 70 cintas y 4 libros, pero igual era un tremendo desafío. Esto fue en febrero del año 73. Estaba un incipiente, de hecho en la puerta decía bodega, y yo rápidamente le cambié la palabra archivo, porque dije, de aquí tiene que nacer un archivo. Entonces empezamos con muy poquito material, pero a dibujar un poco lo que iba a ser este centro de documentación con los contenidos, evidentemente, que todos los días llegaban y que así como que no sabíamos qué hacer, no teníamos flujos claros de trabajo, pero empezamos lentamente a dibujar lo que iba a ser el centro de documentación, lo que iba a ser el archivo en realidad, cómo íbamos a tratar esos contenidos para que a futuro pudieran ser reutilizados.
Hay unos registros que usted ayudó a salvar y que son parte fundamental, no solo de la memoria histórica de la televisión pública, no solo de la memoria histórica de los medios de comunicación en general, sino de la memoria política de la democracia, de la historia de nuestro país, que fueron los archivos documentales, audiovisuales, que ocurrieron el martes 11 de septiembre de 1973 y los días que rodearon a esa fatídica jornada que en la madrugada partió en la madrugada, terminó en la mañana y después siguió una dictadura brutal de 17 años con el gobierno democráticamente electo Salvador Allende. Muchos de esos archivos en realidad existen gracias a que usted arriesgó su vida, digámoslo así, porque estos existan. ¿Puede contarnos esta historia para gente que quizá no vivió esa época, que gente que no sabe bien lo que pasó, pero muchas de las fotos, los videos que hemos visto fueron gracias a que tú, Miri, pudiste salvarlo? Sí, y además era material también anterior al golpe de Estado. Era todo el material que tenía que ver con la Unidad Popular, que tenía que ver con el gobierno de Salvador Allende, que tenía que ver con las marchas, que tenía que ver con sus entrevistas, sus viajes, tenía que ver con la visita de Fidel Castro a Chile, que eran cosas que estaban como muy latentes y que evidentemente si había que justificar un golpe de Estado, ese material no debía estar. Entonces, claro, Pablo Neruda, por ejemplo, recibiendo el premio Nobel, que fue una de las primeras transmisiones vía satélite que hizo TVN. ¿En la que sale García Márquez o no? Posterior. Posterior. No es en la ceremonia justo el día que recibió el premio Nobel, pero después lo entrevista a García Márquez. Entonces, yo recibí la orden del que hacía en ese minuto de gerente general. Bueno, no sé, capaz que gerente de producción también, porque no estaba muy claro, era tal el caos que se vivía en esos momentos, que de verdad el cargo da un poco lo mismo. Lo importante es el hecho de tener que llevarles las fichas que nosotros teníamos en este incipiente catálogo que nacía en forma análoga, manual, y todo lo que tuviera que ver con estos hechos que yo les digo. Y me dijo, esto en material hay que eliminarlo del archivo, no puede existir. Y puso su firma a la ficha, pero afortunadamente, yo ya también lo he dicho, afortunadamente entre su oficina y la mía había mucho espacio, por lo tanto pude pensar. Y yo dije, esto me parece que es una aberración histórica, o sea, no tiene que ver con un tema político de defender un gobierno, era un tema histórico. Yo decía, ¿cuántos años podrán pasar para que de nuevo tengamos un premio Nobel de literatura? Fidel Castro venir a visitar, de verdad, estar un mes en Chile y teníamos las conferencias que había dado, que las habíamos escuchado, y de verdad eran como tesoros históricos muy futuristas en los contenidos. Después lo mismo, yo decía, bueno, Salvador Allende fue elegido libremente, un gobierno socialista, entonces creo que hay que respetar la democracia. Claro. Miri, ¿y cómo fue ese momento en que decidiste? Hay una foto de la Miri, mira. Que está Ahí está. Porque tú, ¿qué edad tenías en esa época? 20 años. 20 años. O sea, eso explica, porque ahora uno dice la valentía de esta mujer en ese momento, que resguardar este material era realmente correr el riesgo de vida y muerte. O sea, tú recibiste órdenes y decidiste. ¿Cómo fue el proceso de resguardar? Mira, el proceso, yo llevé esa ficha y están con la firma de borrarla, pero como era un catálogo manual, que todavía lo tenemos, que yo lo muestro de pronto en algunas conferencias, yo lo que hice no fue devolver las fichas al catálogo, yo me las guardé en el escritorio. Entonces, si no había fichas en el catálogo de determinados materiales, no los iban a encontrar, porque era la única forma de llegar. No había nada mecánico, no había digital ni soñar. Entonces era tan simple como guardar esas fichas, no regresarlas al catálogo y mantenerlas ahí.
Lo que sí le avisé a 2 personas que trabajaban conmigo, oye, estas fichas yo las retiro del catálogo y son para proteger estos materiales. Pues decía, ¿cómo vamos a ahorrar a Neruda? ¿Cómo vamos a ahorrar las giras de Allende? ¿Cómo vamos a ahorrar el comercio que existía, los jóvenes? No sé, era mucho material que pertenece a la historia, que es la memoria nuestra. Entonces, lo que yo hice fue dejarlo en mi escritorio y no La Miri escucha el... Estaba escuchando. Sí. Estamos viendo ahí las fichas, Sí. las Hoy carpetas. sí, eso del año 75. Allende Discursos, Partido de la RFA Sí, con sí, Chile. esos son los que después yo, con el trabajo, por supuesto, de la gente que ha estado conmigo en todos estos años, recuperamos ese material y lo devolvimos a la estantería. Y bueno, ese es el material que con el advenimiento de la democracia ha sido fundamental para hacer programas de reconstrucción histórica que tienen que ver con nosotros los chilenos. ¿Y sentiste miedo en algún momento, mira, al tomar esa decisión rebelde? Uno dice a los 20 años, pero... Fíjate que yo creo que se lo debo a la edad, porque en el año 2006 hubo una conferencia mundial de archivos en España, de archivos, y una parte era archivos en riesgo. Y yo pronto dije, este archivo estuvo en riesgo, y preparé un paper, lo llevé, y en esa oportunidad, pues que yo presenté esto, hubo varias personas de algunos países que me dijeron, ¿y el miedo? ¿Qué pasó con el miedo? Dije, nunca lo sentí. Nunca sentí miedo porque yo lo que sentía era que estaba protegiendo este material para las futuras generaciones, o sea, para tener que contar qué había pasado en esos 3 años, en esos 3 años y tanto. Y... pero con imágenes, mostrarlo con imágenes, porque distinto es escribir a que tú tengas el registro visual, que le da mucho más credibilidad. Sí, estamos con Miri Ratia, jefa de documentación de TVN. Lo loco que yo encuentro, Miri, es que cuentas una historia yo te la he escuchado varias veces. Yo conocí a la Miri, me recuerdo en un documental de History Channel, recuerdo haber estado visto, de otra cosa, y citan a la Miri y la muestran como una persona trascendental en el archivo mundial. Y ahí yo dije, ¿por qué Chile muy chileno, que no la teníamos como tan en conocimiento popular para los que estudiábamos, por ejemplo, audiovisual? Entonces, para mí, cuando yo soy director de programación en TVN, lo primero que hago era saludar a la Miri, porque la Miri era como alguien, y yo me esperaba como leyenda, algo así, ¿no? Pues me pillé con una persona que estaba haciendo el catch-up en vivo del tema y nos pusimos a trabajar en cosas del día a día y eso me encantó. Entonces, lo que yo te quiero preguntar, Miri, un poco desde dónde viene el oficio que tú tienes porque también todo lo que cuentas son estos 3 años y recién tú contabas, llegaste a trabajar a TVN en febrero del 73 y esto pasó a finales del 73, o sea, no llevas ni un año trabajando. No. Y después te tocó todo este tiempo donde también te tocó documentar y guardar contenido que era del otro TVN, que el que llegó instalado por la dictadura, y ejecutaste el mismo ejercicio igual, o sea, el que nosotros podamos ver, por ejemplo, el tema de los montajes que se hacían en prensa en ese minuto, está respaldado de que está el archivo original y el de montaje también, y me imagino que lo hiciste también por el mismo oficio, pero cuéntame cómo fue transcurrir esos primeros años de trabajo en el canal. Fue difícil los primeros años porque... primero que nada, habían periodistas que estaban ligados al gobierno, ligados a la dictadura, por lo tanto ellos querían que nosotros manejáramos un lenguaje unilateral, entonces querían que escribiéramos de pronto momentos en que había habido ataques de la fuerza de seguridad, que lo escribiéramos como terrorismo. De hecho, nosotros tuvimos un tremendo trabajo posterior después para modificar el lenguaje, porque habíamos en ese tiempo, en el tiempo de la dictadura, en los contenidos no podíamos hablar de violación de los derechos humanos, no se podía hablar de exilio, no se podía hablar de gente detenida, desaparecida, pero con el advenimiento de la democracia nosotros trabajamos
muy de cerca con los periodistas, que quienes fueron los que nos dijeron realmente qué era lo que había pasado. Ahora, tú me dices, ¿por qué nace eso en ti? La verdad es porque amo la historia, porque creo que siento una responsabilidad al describir las imágenes, que estas imágenes son las que tienen que perdurar en la memoria, son los que tienen que contar a las futuras generaciones qué es lo que ha vivido tu país, quiénes te han gobernado, quiénes en las modas, los cantantes, los futbolistas, los políticos, lo que dicen, lo que se desdice. Yo creo que si quieres rehacer tu historia, tienes que tener las imágenes y tienes que tenerlas documentadas realmente en el hecho, en la verdad de lo que ocurrió. Entonces lo que nosotros hicimos después con estas imágenes que yo guardé y con otras más que habían sido grabadas en el tiempo de la dictadura, lo que tú te acuerdas de los montajes, que para nosotros no eran montajes, no sabíamos que eran montajes. Claro, te llegaba... Porque llegaba el material y de pronto, por ejemplo, yo siempre recuerdo unas imágenes en el Tume, cuando que se pudo reconstruir lo que había pasado. A mí esa cinta me las entregó el periodista y me dijo, mira, bórrala, si te sirven déjala y si no, bórrala. Y yo como leitmotiv en mi vida, nunca he borrado nada sin verlo. Nunca. Y en imágenes no he borrado nunca nada sin verlo. Y vi estas imágenes y yo dije, pero ¿cómo? O sea, ¿de qué se trata esto? ¿Quién le dan la orden? El periodista dice, no, espera, ahora dispara. Y no sé si ustedes deben haber visto eso, parte de los montajes. Y yo guardé esas cintas y quedaron como caso en el Tume. Ahora, lo que yo hacía también de pronto con mi gente era resguardarnos por el otro lado, que si nos iban a revisar el material que teníamos, no supieran realmente lo que había hasta no poner la cinta. Entonces prácticamente no poníamos detalle. Exactamente. O sea, había que etiquetar porque nosotros decíamos, si nos hacen un inventario, faltan 20 cintas, ¿dónde están? No. Ahí entonces, después ya empezamos con Libertad, después del año 89, a recatalogar todo ese material, que fue un trabajo por la parte emocional muy fuerte, porque evidentemente te diste cuenta de lo que había pasado realmente, y por otro lado enriquecedor, porque dijimos, ahora hay que hacer los programas y ahora hay que mostrarle a Chile qué pasó en estos 17 años, más los otros 3 que eran lo de la Unidad Popular. Entonces reconstruir la historia, y eso a mí me pone muy contenta de haber sido parte de ese proceso de reconstruir la historia y de decir, usted juzgue, yo no le voy a poner un acento político, sino que usted juzgue, este es su país, aquí pasó esto. Miri, tú desafiaste a la dictadura chilena, como bien dice ese titular de F que está en pantalla, y salvaste invaluables videos de Allende y de nuestro premio Nobel Neftali Reyes, Pablo Neruda. 17 años duró la dictadura, y yo me imagino que esos 17 años en algunos momentos hubo presión de las autoridades del canal, las autoridades políticas del país, por intentar que esas pruebas en contra de ellos, porque así se puede catalogar si lo llama un ámbito judicial, sigan existiendo. ¿Cómo se resguarda el archivo? Y lo pregunto tanto desde el punto de vista audiovisual, material, como incluso como la bodega, que no se lleven las cintas para que la hagan desaparecer. ¿Quiénes más trabajaban ahí? ¿Sentiste tú que alguna hubo gente que quiso entrar al archivo para hacerlas desaparecer? No, entró gente. ¿Y cómo lo resguardaste? ¿Cuánta gente trabajaba ahí en el archivo? ¿Cómo se cuidaba? ¿Era una bóveda? Yo lo pregunto desde el punto de vista para imaginármelo en la cabeza. No, eran que en ese tiempo nosotros trabajamos con formato de 2 pulgadas, eran cintas gigantes de 2 pulgadas y estaban en una bodega, pero como te digo, no se podía llegar a ella si tú no tenías el camino. Pero además, históricamente lo que a nosotros nos favoreció fue que esas imágenes no eran motivo de celebración. O sea,
Pablo Neruda, 4º año aniversario que recibió el premio Nobel, no lo celebraba nadie. De 5º año que hubiese existido, 4º año que hubiese existido el gobierno de Salvador Allende, tampoco se celebraba. Entonces no había, los usuarios no necesitaban ese material. ¿Pero quiénes podían entrar, aparte de ti? La gente que trabaja en documentación, la que trabajaba en ese tiempo. ¿Y nadie intentó hacer desaparecer ese material? Fíjate que de los míos no. ¿Y lo resguardaron y supieron el valor sabían el valor que tenía para la historia ese material en ese momento? Yo creo que el valor ha ido increciendo en el tiempo. Yo creo que en ese momento dijimos, no, o sea, no se puede borrar Pablo Neruda, no se puede borrar las manifestaciones en favor de Salvador Allende, no se puede borrar el Día del Trabajo, cómo se celebraba. No, imposible borrarlo porque eran manifestaciones tuyas, de tu país, de lo que había pasado, y era una época histórica. Entonces lo guardamos ahí, ya te digo, con prácticamente cero posibilidad de llegar, porque no decía, por ejemplo, vía satélite entrega el premio Nobel 1971, no me equivoco. Entonces, llegar, pero no se investigaba más allá de eso, y como había tanta producción, además en esos momentos en el canal, la producción iba más por la entretención, que es lógica, porque en una parte del país estaban sufriendo y por otro lado nosotros de hecho se estaba sufriendo. Por eso nosotros hicimos una serie que fue tremendamente importante de reconstrucción histórica que se llama TVN 40 años, tu historia es mi historia. Entonces ahí contamos la historia de cómo había sido el comportamiento de TVN en esos años en que teníamos dos Chiles. Un Chile que se mostraba a través de TVN y un Chile que iba paralelo, que eran las protestas, que ese fue otro material también que estuvo guardado mucho tiempo sin tampoco definirlo, ni clasificarlo, ni nada. Y también fue a propósito que los corresponsales extranjeros dejaban en el archivo copias de las emisiones que ellos hacían de las protestas que había de Pinochet entre el año 82 y 87. Incluso tenía los teleanálisis, todo eso los tenía. No tenía los derechos, pero tenía ahí el material. Claro, Augusto Góngora, que en paz descanse, buenísimo trabajador, muy, muy amigo del archivo, muy amante del archivo. Muy importante en este proceso de reconstrucción. De construcción, exactamente. Él me regaló una producción de teleanálisis, pero desgraciadamente no tenemos los derechos, lo tiene el Museo de la Memoria. Por más que los peleamos el 2023, no nos dieron los derechos. Los peleamos. Saludos para los amigos del Museo de la Memoria, que los queremos mucho. Sí. No, si alguien quiere usarlo, pueden sacarlo del Museo de la Memoria. Y también nosotros como archivo tenemos a propósito del Museo de la Memoria, tenemos un convenio con ellos y le entregamos a ellos todos los programas que se han hecho de reconstrucción histórica que tienen que ver con el nuevo Chile y con el otro Chile, y cualquier persona que los necesite va al Museo de la Memoria, los puede revisar, pero no puede hacer uso de ellos, pero sí pide permiso a TVN, los materiales están disponibles. Miri, acá el chat te está mandando muchísimo amor, la gente está muy feliz, dice tremenda mujer, es un tremendo documento audiovisual, este proyecto de TVN, grande, hay que darle un premio Nobel a Miri, bravo, y mil gracias por resguardar la película para Netflix. Este material, heroína chilena, gracias totales, nada más que decirte, te pasaste, siento que aún no se da cuenta del tremendo acto heroico e histórico que hizo, mi admiración profunda para ella.